Hoy vamos a hacer algo que, a ver, a primera vista puede parecer un poco árido, pero que es la base de la seguridad en, bueno, en casi cualquier edificio. Sí, Vamos a descifrar dos instrucciones técnicas clave del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aquí en España. nada menos. Hablamos de la ITCDT 21, que es sobre cómo se visten y protegen los cables, y luego la ITCBT 22, que es sobre cómo se les salva la vida cuando la electricidad se vuelve un poco loca. Y los documentos que tenemos son, bueno, de lo más denso que te puedes echar a la cara. Son resúmenes técnicos. Casi chuletas de examen para un instalador. Totalmente. Nuestra misión hoy es coger ese lenguaje, que a veces es casi críptico, y convertirlo en algo que se entienda, que tenga una lógica y que sobre todo se recuerde. Porque detrás de cada regla hay una razón. Y a menudo una historia de algo que salió mal, supongo. Exacto. Pues vamos a ello, a encontrarle el porqué a la norma. Empecemos por el principio, por lo físico. La ITCBT 21. La pregunta puede parecer tonta, pero ¿por qué nos complicamos la vida metiendo los cables en tubos? ¿No podríamos simplemente pasarlos por dentro del tabique y ya está? Es la pregunta del millón. Y la respuesta, a ver, tiene como 3 capas. La primera es la más obvia: protección mecánica. Un cable desnudo dentro de un tabique es una víctima perfecta para... Para el taladro de turno. Justo, para el próximo que venga a colgar un cuadro. El tubo es su armadura. La segunda es un extra de aislamiento eléctrico. Y la tercera, que es la que más se suele olvidar, Ajá. y la que más problemas causa a largo plazo, es facilitar el mantenimiento y la sustitución de los cables en el futuro. Ah, aquí quería yo llegar. Porque eso de facilitar el mantenimiento suena muy bien en la teoría, pero en la práctica, ¿cuántas veces hemos oído eso de que no se puede pasar ni un cable más por aquí? Constantemente. Y justo ahí es donde la norma intenta evitar el error más caro de todos, el que convierte un ahorro de, no sé, 5 euros en una factura de 500. Vaya. El reglamento, a través de las normas UNE, la 61386, establece diámetros mínimos muy claros para los tubos según el número y la sección de los cables que van a llevar dentro. Ponme un ejemplo real de ese error de 500 euros. El más clásico, y esto lo he visto en reformas de todo tipo, es racanear con el diámetro de los tubos corrugados, los que van empotrados en la pared. Ya. El instalador, por ahorrarse unos céntimos por metro, pone un tubo de 20 milímetros en lugar de uno de 25. La obra queda perfecta. Pero 2 años después llega la fibra óptica de alta velocidad o se quiere añadir un circuito nuevo para un cargador de coche eléctrico. Y claro, el cable nuevo no entra. Simplemente no cabe. No hay manera de pasarlo, y la única solución es abrir una regata en una pared que ya estaba pintada, acabada. Ese ahorro inicial se acaba de convertir en un desastre. Es una lección carísima, desde luego. Entonces, la norma distingue entre cómo instalar esos tubos, si van por fuera, a la vista, o si van empotrados, ¿verdad? Totalmente. Suena lógico que las reglas no sean las mismas. Claro. Para una instalación superficial, piensa en un garaje o un taller, pues se suelen usar tubos rígidos, bien anclados a la pared. Y la fijación aquí es fundamental. La norma dice que como máximo cada metro, más de una chapuza estética, un punto de tensión para todo el cableado. Entiendo lo de los tubos rígidos en superficie, pero empotrados en la pared me parece un infierno para pasar los cables por las curvas. ¿No se atascan todo el tiempo? ¿Cómo soluciona la norma ese problema tan práctico? Ahí la norma es más flexible en el tipo de tubo que puedes usar. Puedes usar rígidos, curvables o directamente flexibles. Pero, A cambio de algo, claro. a cambio, exacto. Es mucho más estricta con el diámetro. Para que te hagas una idea, la regla general para una instalación interior de hasta 5 conductores es el llamado factor 3. Factor 3. Sí, significa que el diámetro interior del tubo debe ser como mínimo 3 veces el diámetro del círculo que envuelve a todos los cables juntos. O sea que hay que dejar mucho espacio libre. Mucho. Hay que dejar espacio de sobra, precisamente para poder navegar esas curvas sin que el cable se pellizque o se dañe el aislamiento. O sea, el espacio extra no es un lujo, es una necesidad funcional. Y supongo que para instalaciones enterradas la cosa se pone todavía más seria. Ahí entramos ya en la Champions League de la protección. Enterrar un tubo de interior es una negligencia, vamos, con mayúsculas. Claro,
Los tubos para instalaciones subterráneas están diseñados para aguantar el peso de la tierra, la humedad constante, las piedras, tienen una resistencia al impacto y al aplastamiento muchísimo mayor. Y los diámetros también son más grandes. Se habla de un factor 4 para hasta 10 conductores. ¿Factor 4? Sí, y la protección contra la corrosión es obligatoria. Ahí no hay margen de error. Vale, tubos entendidos. Pero la ITC también habla de canales protectoras. A mí eso me suena a la típica canaleta de plástico que se pone en las oficinas para no tener los cables por el suelo. Ese es su uso más común, ¿sí? La gran diferencia con un tubo es su tapa accesible. Una canal es un perfil, normalmente cuadrado o rectangular, que se puede abrir en toda su longitud. Claro. Y esto es una ventaja enorme en entornos como oficinas, donde la distribución de puestos de trabajo cambia constantemente. Añadir un enchufe o un punto de red es tan fácil como abrir la tapa, meter el nuevo cable y volver a cerrar. No hay que usar una guía pasacables ni pelearse con tubos que ya están saturados. Un momento, me acaba de venir una duda. Si esas canales son metálicas, ¿no se podrían usar para hacer de toma de tierra? Al final es una pieza metálica que recorre toda la instalación. Buena pregunta. Y es algo que la norma prohíbe explícitamente, y por una razón de seguridad que es crítica. A ver. Una canal protectora, aunque sea de aluminio, no puede usarse nunca como conductor de protección a tierra, el famoso cable P, ni tampoco como conductor neutro. Las uniones entre tramos de canaleta o sus esquinas no garantizan la continuidad eléctrica perfecta que exige un conductor de protección. ¿Podría fallar en el peor momento? Justo, podría fallar en el momento más necesario. Su función es mecánica, y solo mecánica. Hay un detalle en los apuntes que me ha dejado alucinada, y es cuando se menciona que la norma exige que la superficie interior de tubos y canales sea completamente lisa. ¿De verdad llega a ese nivel de detalle? Pues sí, y es uno de esos detalles que demuestran por qué estas normas son tan importantes. Nunca lo pensarías, pero imagínate un tubo de plástico barato con una pequeña rebaba de fabricación en su interior. Ya. Al pasar el manojo de cables, esa rebaba puede rasgar mínimamente el aislamiento de uno de ellos. Es un daño invisible, oculto dentro de una pared, que puede no dar problemas durante años, hasta que un día, por la humedad o por lo que sea, se produce una derivación. Es una bomba de relojería silenciosa. ¡Qué fuerte! Por eso la norma exige superficies lisas y trazados lógicos, siempre en vertical u horizontal, para que sepas dónde están los tubos y no los taladres por accidente. Entendido. En resumen, una buena canalización es como un buen seguro. Protege al cable del mundo exterior, de los golpes, del agua, del sol. Pero esa armadura no sirve de nada si el propio cable se convierte en el peligro, si se autodestruye desde dentro por un fallo eléctrico. Exacto. Y ese es el puente perfecto para hablar de la otra mitad de la seguridad. Ya tenemos la armadura, ahora necesitamos el guardián. Hablemos de la ITC BT22, la protección contra sobreintensidades. Aquí el objetivo es uno: cortar la corriente antes de que el cable se caliente tanto que su aislamiento se derrita y provoque un incendio. Para eso hay que protegerlo de dos enemigos muy distintos. Que nuestras fuentes definen con unas analogías que me parecen geniales. Por un lado, la sobrecarga, que describen como un fuego lento. Sí, es decir, pedirle al cable un poquito más de corriente de la que puede aguantar, pero de forma constante. Lo típico, conectar la estufa, el horno y el secador a la vez en el mismo enchufe. Es la analogía perfecta. El cable no se quema al instante, pero su temperatura sube, grado a grado, de forma lenta, pero inexorable. Para combatir este fuego lento se necesita un dispositivo con memoria térmica, algo que note que el calor se está acumulando. Y esa es la función. Esa es la función de la parte térmica de un interruptor automático, o de un fusible bien calibrado. Y en el otro extremo tenemos el desastre instantáneo, el cortocircuito. Un cable de fase que toca directamente el neutro. Ahí no hablamos de un poco más de corriente, hablamos de un pico brutal de miles de amperios en una milésima de segundo. Eso es. Es una explosión de energía. Aquí no vale un dispositivo lento. Se necesita algo que reaccione de forma casi instantánea y que además tenga la fuerza bruta para cortar esa corriente tan violenta sin desintegrarse en el intento. Eso es el poder de corte, ¿no? A eso se le llama poder de corte, sí. Y esa es la misión de la parte magnética de un interruptor automático, o de fusibles de acción rápida. Esto me lleva a una pregunta práctica. ¿Significa que en casa necesito dos aparatos en el cuadro eléctrico para cada circuito? ¿Uno para el fuego lento y otro para el desastre instantáneo? Suena complicado.
por suerte, no. Para la mayoría de aplicaciones, como viviendas u oficinas, la norma recomienda lo que llama protección simultánea. Y es el dispositivo que todo el mundo conoce. El magnetotérmico, el interruptor automático magnetotérmico, el PIA de toda la vida. Es un 2 en 1 genial. Su parte térmica vigila las sobrecargas lentas y su parte magnética reacciona a los cortocircuitos fulminantes. Es la solución más sencilla y segura. Pero la norma también contempla una protección por separado. ¿Por qué querría alguien complicarse la vida con dos dispositivos si uno ya hace todo el trabajo? Porque hay escenarios, sobre todo en la industria, donde las cargas tienen comportamientos muy específicos. El mejor ejemplo es un motor eléctrico grande. Ajá. Cuando arranca, consume un pico de corriente muy alto durante unos segundos. Si pones un magnetotérmico normal, podría interpretar ese pico de arranque como un cortocircuito y saltar siempre. Sería un incordio. Claro, no podrías arrancarlo nunca. Exacto. Entonces lo que se hace es separar las protecciones. Se colocan unos fusibles al principio de la línea, que son fantásticos contra cortocircuitos bestiales, pero más permisivos con esos picos de arranque. Y luego, justo antes del motor, se pone un relé térmico asociado a un contactor. Vale, relé térmico asociado a un contactor suena a que necesitamos un traductor. Piénsalo como un interruptor inteligente y muy robusto, diseñado específicamente para proteger ese motor. El relé térmico es el cerebro. Ignora el pico de arranque, que es corto, pero si detecta que el motor está forzado y consume demasiada corriente durante demasiado tiempo, una sobrecarga real. Una sobrecarga real le da la orden al contactor, que es el músculo, para que corte la alimentación. Es una protección a medida para el motor. Ahora, sí, es como tener un guardaespaldas personal para el motor, en lugar del vigilante general del edificio. Y hablando de seguridad, en los documentos se insiste mucho en un concepto, el corte omnipolar. Es absolutamente fundamental. Omnipolar significa que cuando la protección salta, tiene que cortar todos los conductores activos. Todos. Todos. En una instalación monofásica normal, eso no es solo la fase, es la fase y el neutro. ¿Y por qué es tan importante cortar también el neutro? Si la chicha va por la fase, ¿no sería suficiente con cortar ese? Podría parecerlo, pero sería un error muy peligroso. Imagina que solo cortas la fase. El circuito deja de funcionar, sí, pero el neutro sigue conectado. Ah. Si en algún punto de la instalación hay una derivación extraña o un problema con las tierras, ese neutro podría tener tensión respecto a tierra. Si alguien va a manipular ese circuito pensando que está muerto, podría llevarse una descarga. Vaya susto. El corte omnipolar garantiza un aislamiento total y seguro. Es la garantía de que cuando un automático está bajado, el circuito está completamente muerto. Esto nos lleva directamente a los errores que hay que evitar. Y creo que puedo aportar una anécdota personal. Es la clásica llamada de un amigo. Oye, que se me ha ido la luz de toda la casa solo por encender el microondas. ¿Qué pasa? Ese es el síntoma clarísimo de una coordinación de protecciones desastrosa, uno de los errores más comunes. Lo que debería ocurrir es que saltar al interruptor que protege el circuito de la cocina. Claro. Pero si las protecciones están mal elegidas, el que salta es el interruptor general, dejando toda la casa a oscuras. Es un fastidio, pero también una señal de que la instalación no está bien calculada. ¿Y qué otros errores graves se suelen cometer con la ITC BT22? Hay dos que son especialmente peligrosos. El primero es no comprobar el poder de corte del interruptor. Cada punto de una instalación tiene un nivel de cortocircuito potencial. Vale. Si instalas un interruptor con un poder de corte de 6.000 amperios en un punto donde el cortocircuito puede ser de 10.000, en caso de fallo el interruptor no lo soportará. Literalmente podría explotar dentro del cuadro. ¡Qué barbaridad! Y el segundo es un error más histórico, de instalaciones antiguas. Usar solo fusibles. Un fusible es genial contra cortocircuitos, pero puede ser demasiado lento para una sobrecarga pequeña y sostenida. El fuego lento del que hablábamos, permitiendo que un cable se sobrecaliente. Peligrosamente, sí, antes de que llegue a fundirse. Entonces, si juntamos las dos piezas del puzzle, la ITC BT21 es la armadura del sistema, el exoesqueleto que protege los cables del mundo físico, y la ITC BT22 es el sistema nervioso, el guardián que detecta cuando la energía se descontrola y corta el suministro antes de que llegue la catástrofe. Has dado en el clavo, y es crucial entender que ninguna de estas reglas es un capricho. Son el resultado de analizar décadas de incendios y de accidentes.
Cuando la norma exige un tubo más grueso, es porque alguien se quedó sin poder ampliar su instalación. Claro, cuando exige un corte omnipolar, es porque alguien se electrocutó en un circuito que creía apagado. Entender el porqué de cada detalle, por qué separar protecciones en un motor, por qué coordinar los interruptores, es lo que diferencia a un profesional de alguien que simplemente se aprende las tablas de memoria. El objetivo final es siempre el mismo: evitar el desastre. Sin duda. Y todo esto me lleva a una reflexión final. Los documentos que hemos analizado se centran casi por completo en instalaciones interiores, en el entorno controlado de un edificio. Sí, esto nos plantea una pregunta interesante para pensar. ¿Cómo cambian estos principios de protección, tanto física como eléctrica, cuando una instalación sale al exterior? Pensemos en una farola, en un punto de recarga en la calle, expuesto a la lluvia, al sol, al vandalismo, a temperaturas extremas. ¿Qué nuevas capas de seguridad y durabilidad pasan a ser la principal preocupación en esos entornos?